Dice la Biblia que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él, ¿cierto? Entonces, lo importante es que estamos los que Dios quiere que estén, ¿verdad? Dios puso en sus corazones la necesidad, o tal vez, bueno, sí, se podría decir que la necesidad de tener hambre, pero principalmente no para llenar su estómago, sino para venir y llenar su corazón. Como ustedes saben, estas semanas hemos estado hablando acerca de la fe. Días anteriores les di una explicación de qué era la fe, ¿cierto? Josué, ¿nos podría decir qué es la fe? Muy bien, ¿Perdón? Es creer en algo que uno no ve, pero uno sabe que está ahí, puede confiar en él. Ok, De lo que está por venir. muy bien. ¿Y ustedes creen que para nosotros tener fe en algo necesitamos pruebas? Sí, ¿verdad? Sí necesitamos pruebas de que ya han sido cumplidas ciertas promesas gracias a esto, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos fe en el Señor porque sabemos que sanó enfermos, sabemos que venció demonios, sabemos que hizo milagros, que levantó muertos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos la fe de que el Señor también nos va a ayudar a nosotros, ¿cierto? Pero si hay dos tipos de fe según la Biblia. Y hay uno que es con el que nacemos, que es el que todos tenemos a la hora de nacer, que es la fe de que nos vamos a levantar a caminar, la fe de que si sembramos una semilla, esta va a crecer, ¿cierto? Es una fe natural. Y hay una fe que es sobrenatural. Entonces el día de hoy vamos a ver cuáles son los dos tipos de fe que ya acabo de mencionar y vamos a ver cómo se va desenvolviendo un poco más el tema de la fe. En el ámbito espiritual hay diferentes tipos de fe, en este caso dos, y también es importante que sepamos cuál es el tipo de fe que estamos practicando. Como se los decía, existe la fe natural, que es con la que nacemos, y existe la fe sobrenatural. La Biblia nos dice en Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la descripción de la fe sobrenatural. Por lo tanto, la fe natural es el don que funciona según las circunstancias. Es la creencia de que cuando te subes a un autobús llegarás a tu destino. De que cuando siembras una semilla, esta crecerá. Cada vez que te levantas, usas tu fe natural porque crees que tus piernas van a soportar el peso de tu cuerpo. Pero está tan atado a nosotros que lo hacemos de forma natural. Esa es la fe natural con la que nacimos. Entonces ya vemos por qué se trata de la fe natural, ¿cierto? Porque es algo en lo que todos los días hacemos, pero que ya está tan en nosotros que es algo que hacemos naturalmente. Lo hacemos sin pensarlo, ¿cierto? Es algo natural. Aquellos que viven por la fe natural ven sus problemas de abajo hacia arriba, mientras que los que viven por la fe sobrenatural tienen una visión diferente, porque miran sus obstáculos desde la vista de un pájaro. Quienes visualizan a través de la fe natural obtienen resultados naturales, pero quienes viven por la fe sobrenatural logran resultados sobrenaturales. Hay algo muy importante, ¿verdad? ¿Cuántos recibimos resultados naturales día a día? Todos, ¿cierto? Si yo tengo la fe de que mi cuerpo, de que mis piernas van a soportar mi peso, voy a recibir lo que acabo de pensar, ¿cierto? Mis piernas van a recibir mi peso. Pero hay algo muy importante. Si yo tengo una fe sobrenatural y yo digo, ok, el día de hoy, yo quiero darle el perdón a esta persona. Entonces usted le da el perdón y Dios le da algo más importante a usted, le da la liberación. Entonces ya es algo sobrenatural, porque ya es algo que no está bajo su control, ¿cierto? Para mí ya empezar a pedirle a Dios que empezar a Entonces, para que podamos conocer nuestro tipo de fe, debemos evaluar el tipo de resultado que hemos estado obteniendo. A diferencia de la fe natural, la fe sobrenatural necesita ser adquirida. Es
es el tipo de fe que salva, libera y mueve montañas. Y para poseerla debemos practicar algo muy importante. Nosotros tenemos un dicho que el que quiere oír, el que tiene oídos, que oiga, ¿cierto? Entonces, en la Biblia hay algo muy similar, pero más importante. En Romanos 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos obtener esta fe sobrenatural? Escuchando la palabra de Dios todo el tiempo. Muy bien, escuchando la palabra de Dios todo el tiempo. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque ahí podemos encontrar los consejos que tenemos que seguir conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, ¿cierto? La palabra hebrea de escuchar no solo significa escuchar o oír, sino que es escuchar y hacer. Entonces, en la palabra hebrea de escuchar, no se trata solo de oír, sino que se trata de que usted oiga y haga. Por eso es que dicen que la fe sin obras es obra muerta, ¿cierto? Es fe muerta. Entonces, vamos a ir desenvolviéndonos un poco más en esto. La palabra hebrea de escuchar no significa solo escuchar, sino que es escuchar y hacer. Según los términos de Dios, esto significa escuchar y obedecer. El acto que acompaña al oído es la prueba de escuchar la palabra de Dios, y las dos no pueden separarse. Quizás hemos estado viviendo por nuestra fe natural, pero hemos llegado a un cruce. Un camino te lleva a la fe sobrenatural y el otro a la fe natural. Un camino permite que escuches y obedezcas, y el otro que solo escuches. Pero la decisión es nuestra, ¿cierto? Entonces, ¿qué camino deseamos elegir el día de hoy? ¿El sobrenatural o el natural? Todo lo que escuchar, asesorarlo en el corazón. Pero hay algo muy importante, él acaba de decir, todo lo que escuchemos lo atesoremos en el corazón. Pero si lo guardamos y no lo hacemos, estamos en las mismas, ¿cierto? Exactamente. Entonces, por eso es importante que también practiquemos lo que escuchamos, ¿cierto? Entonces, la fe es confiar en Dios todo el tiempo. Está en la Biblia. En Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Ven por qué es tan importante seguir la fe? ¿Por qué es tan importante obedecer al Señor? Porque si usted no obedece al Señor, no le está agradando a su voluntad, ¿cierto? Entonces, por eso es importante ser obedientes a la palabra del Señor. Y si el Señor le está diciendo a usted, tiene que amar a su prójimo, y usted no lo está haciendo, estamos mal, ¿cierto? No estamos haciendo la voluntad del Señor. Por eso dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tenemos un ejemplo muy importante de una persona que fue reconocida en la Biblia por su fe. ¿Ustedes saben quién fue la persona que tuvo más fe en la Biblia? Abraham. Muy bien, Abraham. Fue conocido como el padre de la fe, ¿cierto? Entonces, fue leal a Jehová y nunca participó en la idolatría que se practicaba en Ur. En su tiempo había mucha idolatría, mas sin embargo él y su esposa no la practicaban, porque ellos tenían la fe y la confianza en el Señor, puesta su vista en Él, no en lo que estaba sucediendo alrededor. Junto con su esposa, estuvo dispuesto a ir contra la corriente para cultivar verdadera fe. Nosotros debemos hacer lo mismo sin tener miedo a ser diferentes. Jesús dijo que sus seguidores no son parte del mundo y añadió que por eso el mundo los odia. En Juan 15:19 podemos encontrar este versículo y dice, si fueran parte del mundo los amaría porque serían algo suyo. Pero como no son parte del mundo, sino que yo los he elegido de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Entonces, todos los que estamos acá reunidos hemos sido elegidos de entre el mundo, pero no somos del mundo, somos del Señor. Entonces, cuando ustedes estén acercándose al Señor y por A o por B alguien llega y le dice, mira, es que usted ahora es muy diferente porque ya no toma o ya no va a fiestas y ya no esto y ya no lo otro.
Entonces es ahí donde estamos notando, haciendo notar que estamos haciendo un cambio y que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Por eso no le agradamos a la gente. Sí, y van a haber tropiezos y gente que hasta buscar nuestra vida. Exacto. Entonces, si fuéramos parte del mundo, el mundo nos amaría, pero como somos parte de Dios, por eso es que el mundo nos odia. Y si nosotros quisiéramos ver un ejemplo más claro, cuando el Señor estuvo en la tierra, ¿el Señor fue amado por todos? No, cierto, el Señor también fue odiado. ¿Por qué? Porque no seguía las reglas de ese tiempo, ¿cierto? O tal vez no las reglas, pero los ideales de ese tiempo, porque sí siguió las reglas. Recuerden que el Señor dijo que al César, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿cierto? Entonces, el Señor sí cumplió las leyes en la tierra, pero también cumplió las leyes del Señor antes que las de la tierra. Entonces, es ahí donde tenemos que pensar y actuar conforme a la voluntad del Señor primero. Si alguna vez nos sentimos rechazados por nuestra familia u otras personas por servir a Jehová, recuerden que no somos ni el primero ni el último. En realidad, estamos siguiendo los pasos de siervos fieles como lo fueron Abraham y Sara. Entonces, vemos por qué sigue siendo importante ser obedientes a la fe del Señor, ¿cierto? Porque es importante escuchar al Señor. La fe trae salvación, trae esperanza. Nos da la certeza de que Dios puede cumplir hasta lo imposible. Nos capacita para sobrellevar los sufrimientos, pruebas y aflicciones. Permite al ser humano establecer con Él una relación sana que nos proporciona tranquilidad, confianza y seguridad. Todo esto nos lo proporciona la fe. Entonces, ¿cuántos recibimos la fe, gemelo? Tenemos que prestar atención. Recuerden que la idea de que ustedes estén acá es para que ustedes puedan obtener un cambio, ¿cierto? ¿Cuántos quieren el cambio? Ok. Entonces, el día de hoy estamos hablando de la fe y cómo aumentar nuestra fe. Y para aumentar nuestra fe, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la palabra de Dios. Exactamente, y ponerla en práctica. Pero si no la escuchamos, ¿cómo la vamos a poner en práctica? ¿Cierto? Entonces tenemos que escuchar la palabra de Dios. Un claro ejemplo de la fe es el de Noé. Siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Y aún así también lo trataron de loco por ir en contra de la marea, ser diferente a los demás, ¿cierto? Porque en el tiempo de Noé, supuestamente había como una sequía. Entonces la gente decía, ¿por qué está construyendo un barco si no va a llover? Que no llovía, ¿Cierto? el río salía del pueblo. Exactamente. Entonces, por eso lo trataron de loco, porque iba en contra de las creencias de la gente. Pero la gente no sabía que el Señor se le acercó y le dijo, Noé, yo voy a crear un diluvio. Quiero que usted haga un arca para que salve a los que crean. ¿Cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Noé? Construyó el arca, fue obediente y lo hizo. ¿Y se salvó o no se salvó? Sí. En ese momento estaba la humanidad perdida más que Sodoma y Gomorra. Entonces, Y él tuvo fe. exactamente. La palabra de Dios fue no oidor, sino hacedor. Exactamente. Entonces, vemos aquí un punto muy importante. Sí, él tuvo fe, pero porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica, ¿cierto? Entonces, por eso recibió la bendición del Señor de ser salvo. Por la fe se sanaron enfermos, se liberaron demonios que los tenían atados. Pero todas estas bendiciones y milagros necesitaron de un esfuerzo y de fe, ya sea de ellos mismos o de alguien cercano para que la bendición fuera recibida, ¿cierto? Noé tuvo que esforzarse para poder obtener la salvación, ¿cierto? Tuvo que construir el arca a pesar de que todos los trataran de loco, ¿cierto? Abraham y Sara, para poder obtener la tierra prometida, tuvieron que dejar todas las comunidades de su casa, ¿cierto? Entonces todos tuvieron que hacer un esfuerzo antes de... Entonces, vamos al siguiente punto. ¿Se puede tener fe sin— ¿Ustedes creen que podemos tener fe sin ser obedientes? No.
¿Qué tan importante es la obediencia cuando se trata de la fe? ¿Es importante o no es importante? Muy importante. La Biblia da una clara explicación. Cuando se habla de fe y obediencia, el camino de la obediencia es el camino de la vida, pues Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo tanto, no hay salvación, no hay vida eterna sin obediencia. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes. La muerte entró a causa de la desobediencia en nuestras vidas, ¿cierto? Cuando Eva desobedeció al Señor y comió del fruto prohibido, fue desobediente a su palabra y hizo en nosotros entrar la muerte por causa del pecado, ¿cierto? Pero cuando el Señor vino a la tierra, vida e inmortalidad entró a causa de la obediencia. Porque Jesús fue obediente, abrió un camino para nosotros por la obediencia de Cristo. Este camino está abierto ahora para nosotros, aún hoy en día. La fe trae obediencia. Por medio de nuestra obediencia andamos paso a paso por el camino de la vida. Dios da el Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Y solo por medio de este Espíritu recibimos luz y fuerza para andar por el camino de la vida. Pero ¿cómo podemos recibir esto si no tenemos fe en Dios y no obedecemos sus consejos? ¿Cierto? ¿Cómo podemos recibir las bendiciones del Señor si no creemos que nos las va a dar? ¿Cierto? No se puede. Otro profeta de Dios que tuvo una gran fe fue Moisés, que no solamente creyó en Dios y obedeció, sino que estuvo 40 años pagando el desierto. ¿Y el Señor lo dejó solo? No, ¿verdad? En ningún momento. Él siempre tuvo la confianza en el Señor y logró cumplir su encomienda. Pero él se obedeció en un mandato que él le dio al tocar. Cuando él dijo que tocar una vez, él tuvo una desobediencia. Y aún así lo subió arriba porque ya había sido varón de Dios, Moisés. Ok, Es como Esther cuando se casó con el rey, el montón que tenía de mujeres el rey. Y a Esther le escogió un rey, ve una reina en verdad, así somos nosotros. Hay reyes y reinas sacerdocios de Dios. Por Ok. igual. ¿perdón? Nosotros a veces caminamos por desiertos espirituales. Jesús dijo, venid y de adelante estamos Exactamente. Entonces, como les decía, no se puede tener fe si no somos obedientes, ¿cierto? ¿Y cuántos deseáramos recibir las bendiciones del Señor? Y para recibir esas bendiciones, ¿basta solo con escuchar? No, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes y hacer. Muy bien. Tenemos que aplicar la palabra del Señor. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, vamos a ver por qué la fe sin obras es muerta. Santiago dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, nosotros, sin el Espíritu del Señor, ¿cómo estamos? Muertos. Lo mismo pasa con nuestra fe si no hacemos. Si no obedecemos al Señor, si el Señor le dice, ok, yo quiero que usted deje su casa para que camine hacia la tierra prometida. Todavía no le voy a decir dónde es, pero solo camine y yo le voy a mostrar el camino. Y nosotros decimos, yo no quiero dejar mi casa. Y me siento en mi casa, ¿voy a recibir la bendición del Señor? No, ¿verdad? Para mí la casa del Espíritu. Entonces tenemos que aprender a obedecer y hacer para poder recibir las bendiciones del Señor. Por eso la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es una fe muerta porque la falta de obras revela una vida que no ha sido cambiada o un corazón espiritualmente muertos. Hay muchos versículos que hablan de que la verdadera fe salvadora resultará en una vida transformada y que la fe se demuestra por las obras que hacemos. La forma como vivimos revela lo que creemos y si la fe que decimos tener es una fe viva. Entonces aquí vemos que la fe sin obras es muerta porque denota que nuestra vida no ha sido cambiada por el Señor, ¿cierto? Entonces por eso es importante que la fe tenga obras
gracias a la voluntad del Señor, porque demuestra que el Señor está obrando en nosotros. Pero eso no quiere decir que vamos a recibir la salvación por las obras, porque hay mucha gente que lo malinterpreta. Entonces, a veces es sacado de contexto en un intento de crear un sistema basado en obras de justicia. Sin embargo, eso es contrario a muchos otros pasajes de las Escrituras. Santiago está diciendo que nuestras obras nos hacen justos delante de Dios. Lo que nos dice es que la verdadera fe salvadora se demuestra por las obras. Las obras no son la causa de la salvación, estas son la evidencia de la salvación. Eso evidencia que nos estamos acercando más a ser salvos gracias al Señor. La fe en Cristo siempre produce buenas obras. La persona que dice ser cristiana pero que vive en desobediencia a Cristo de manera voluntaria tiene una fe falsa o muerta. Entonces, por eso tenemos que buscar que la voluntad del Señor se haga en nosotros. Y de esta manera, cuando recibimos al Espíritu Santo, hacemos las cosas por voluntad, no por obligación, ¿cierto? Sí, es lo de que tenemos esa salvación y tenemos que ser constantes si no la hacemos. Entonces recuerden que las obras no nos dan la salvación, pero dan evidencia de que nos estamos acercando a la salvación. Y como todo, la fe tiene sus contras, ¿verdad? Así como la felicidad tiene la tristeza, así como la luz tiene la oscuridad, la fe también tiene enemigos. Y tiene, bueno, vamos a hablar de 5 específicamente, que son los que más nos alejan de la fe del Señor. Número 1, no estar dispuestos a darle a Dios lo mejor. El no estar dispuesto a darle a Dios lo mejor nos aleja de la fe. Un ejemplo muy claro fue la corta vida de Abel. Nos muestra lo mucho que Dios valora aquello que le ofrecen voluntariamente. Vemos que Abel le dio lo mejor de su rebaño, mientras que su hermano le dio las obras. En otro punto de vista, le dio por compromiso. Por eso es importante darle lo mejor a Dios de nosotros. Si no le estamos dando lo mejor de nosotros, le estamos dando las obras. ¿Y ustedes creen que un rey merece obras? No, ¿verdad? ¿El Señor le da obras a usted? Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos darles obras? Y a él no le dio por voluntad, sino por interés. Entonces ahí fue donde quedó corto. Bueno, Abel no le dio por interés. Abel fue el que le dio voluntariamente lo mejor de su rebaño. Caín fue el que le dio, exactamente, Caín fue el que le dio casi que por obligación, ¿verdad? Porque no le quedaba de otra. Exactamente. Entonces, vamos con el segundo, el cual es no caminar fielmente con Dios. Esto también nos aleja, porque si no somos fieles al Señor, ¿cómo podemos decir que somos seguidores de Él? ¿Cierto? Entonces, la historia de Enoc dice que como anduvo fielmente, no experimentó la muerte porque Dios se lo llevó físicamente junto con él, y esto a causa de su fidelidad. Ok, vamos con el tercero, y dice que es no obedecer la dirección de Dios. Y acabamos de hablar de esto hace poco, ¿cierto? De la obediencia. Entonces, no obedecer a la dirección de Dios nos aleja, y es un problema muy común en la mayoría, ¿cierto? De los enemigos más grandes de la fe es la desobediencia. Nuestra fe se construye a raíz de que obedecemos a un Dios que conoce qué es lo mejor para nuestras vidas, como Noé, ¿cierto? Noé obedeció al Señor porque él sabía que Dios quería lo mejor para su vida. Y en este caso lo recibió, ¿cierto? Recibió la salvación para él y para su familia, gracias a la obediencia. Por eso es importante obedecer la dirección de Dios. No confiar en lo que Dios nos prometió. ¿Por qué nos aleja esto de la fe en el Señor? Porque estamos dudando de Él. Por eso nos aleja de Él. No confiar en lo que Dios nos prometió. Como se los decía, Abraham y Sara nos muestran lo importante que es confiar en Dios. Si ustedes conocen un poco de esta historia, Abraham y Sara vivían muy bien económicamente. Tenían un estatus muy bueno en Ur. Tenían buena casa, vivían con 2 empleados, tenían quien les sirviera la comida y demás.
y dejaron todas las comodidades de su casa para seguir la voluntad del Señor, ¿cierto? Hacia la tierra prometida. Después, no negarse a uno mismo por causa del Señor. ¿Por qué creen que nos aleja esto? Porque somos egoístas y creemos que nosotros mismos podemos hacer lo que el Señor, creemos que podemos buscar lo que es mejor para nosotros, cuando en realidad sabemos que Dios es el que sabe en realidad qué es lo mejor para nosotros. Moisés prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios que disfrutar los placeres del pecado. Pensó que el apropio por causa del Mesías tenía más valor que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en su recompensa. ¿Cuál era la recompensa de Moisés? La salvación. La misma recompensa que deberíamos buscar todos nosotros al poner nuestra mirada en el Señor. Evitando estos 5 enemigos podemos causar un impacto en las demás personas a causa de nuestra fe. Pero hay un tema muy importante que no podemos evitar, y es la falta de fe en los cristianos. La falta de fe es un problema frecuente en algunos creyentes, y la causa principal es que no hay una relación verdadera con Dios, ¿cierto? Cuando no tenemos una verdadera relación con el Señor, dudamos, somos imprudentes, no hacemos caso, y todo esto causa la falta de fe. Entonces, por eso es importante tener una buena relación con Dios. En la historia del padre que rogaba para que el Señor sacara el demonio de su hijo y que sus discípulos no pudieron por la falta de fe. Los discípulos, a quienes les solicitaron ayuda primero, dice la Biblia, que no estaban en el monte orando con Jesús, por lo tanto su fe era débil. Entonces, si nos vamos un poco más atrás en esta historia, vemos que sus discípulos, el Señor les pidió que fueran al monte a orar con Él. Y fueron pocos los que fueron a orar con Él. Pero el día que llegaron a preguntarles que si les podían ayudar con los demonios, ellos no pudieron porque su fe era débil. Mientras que el Señor sí fue y oró, entonces su fe ya se había aumentado gracias a la gracia del Señor. En la historia, esto nos enseña la importancia de estar en la presencia de Dios, porque el problema de la falta de fe es la ausencia de comunión con Dios. Como vemos en la historia de la tormenta, mientras Jesús dormía, antes de este acontecimiento ya Jesús había demostrado su poder haciendo milagros, sanando enfermos, ¿cierto? Había liberado demonios frente a sus discípulos, pero dice la Biblia que Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. ¿Qué dio? Orden de pasar al otro lado del lago. No dijo intentaremos pasar, o no dijo veremos si logramos cruzar el lago. Dijo vamos a cruzar el lago, ¿cierto? Entonces, si Dios nos dice vamos a cruzar, es porque vamos a cruzar. Recuerden que el Señor no dice mentiras, ¿cierto? Entonces, si el Señor le dice a sus discípulos vamos a cruzar el lago, es porque sí lo iban a cruzar, independientemente de la tormenta que se presentara. Mas, sin embargo, la fe de sus discípulos aún también se puso una vez más a prueba y demostró que tenían falta de fe, porque desconfiaron en el Señor, ¿cierto? Notamos la incredulidad, la falta de comunión y confianza en Dios de parte de sus discípulos en esta historia. Por lo tanto, no dejemos de buscar a Dios y fortalecernos en el poder de su fuerza. El fruto de la comunión personal con Dios es la fe, y la fe siempre comienza cuando escuchamos a Dios. A medida que vayamos conociendo más a Dios y obedeciendo su palabra, nuestra fe irá creciendo y nada será imposible, porque el Dios de la Biblia es todopoderoso y su presencia siempre estará contigo respaldándote. Empecemos a buscar a Dios todos los días de nuestra vida y vivamos en obediencia a su palabra para tener una fe inquebrantable y poderosa. Entonces, Josué, usted quiere un cambio, ¿cierto? Se le está presentando una oportunidad muy valiosa. ¿La vas a aprovechar? Muy bien. Pero hay algo muy importante. El Señor le está mandando a escuchar la palabra, ¿cierto? Pero también lo está mandando a practicarla. Entonces, tenemos que aprender a ser obedientes, ¿cierto?
El Señor no quiere sobras para su vida. El Señor no quiere males. El Señor le está dando una oportunidad más para que usted sea una nueva persona y pueda ser testimonio para muchos otros. Entonces, que sea la voluntad del Señor en su vida y que sea obediente para que se pueda cumplir la voluntad del Señor en su vida también. Vea, dos casos de desobediencia en la historia. Eva desobedeció, Sara desobedeció y quedó estatua de sal. En la Biblia hay miles de casos de desobediencia, también hay miles de casos de desconfianza. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor caminaba sobre las aguas, no me acuerdo muy bien quién fue el que le dijo, perdón, Pedro, que si podía caminar junto con él, ¿cierto? Y él le dijo, si tienes fe, puedes hacerlo. Y empezó a caminar bien, pero después desconfió en el Señor. ¿Y qué le pasó? Se hundió. Entonces, por eso es importante confiar en el Señor. Y si no confiamos en el Señor, nos va a pasar lo mismo que Pedro. Nos vamos a hundir. Entonces, confiemos en el Señor de que Él nos va a ayudar a salir adelante. Confiemos en el Señor de que Él es el que conoce lo que es lo mejor para nuestra vida y se va a cumplir siempre y cuando creamos. Pero recuerden que la fe sin obras es obra muerta, entonces también tenemos que practicarla. La palabra de Dios que el creer todas las cosas son posibles. ¿Perdón? Para que creemos todas las cosas que son posibles. Así es. El Salmo, de los 150 salmos de la Biblia, del Antiguo Testamento, digo, el Salmo 119, que es el más grande, dice, el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi diario caminar. Uno tiene que estar pegado a la palabra de Dios porque es lámpara, es luz, para cuando usted va a tener que hacer una decisión, no la tome en su fuerza, sino en la dirección de la palabra de Dios. Así es. Y eso dice en ese Salmo. Así que es. Para luz, para guiarnos. Eso es muy importante, porque eso es cierto, el Señor es lámpara a nuestro camino. Si ustedes buscan la sabiduría en la Biblia acerca de una prueba, el Señor le va a mostrar el camino que usted debe seguir. Pero tenemos que buscarlo a Él. Si seguimos haciendo las cosas por nuestras fuerzas, vamos a seguir fallando. Por eso es que el Señor dice que nosotros somos de Él y nosotros necesitamos de Él todos los días. Entonces, ese fue mi devocional para ustedes. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido. Con gusto.